Lucía, con el trapo húmedo en la mano, pulía el escritorio de caoba en la sala de juntas del imponente edificio de cristal en el corazón de Barranquilla, mientras sus ojos, rápidos y discretos, observaban a Diego Vargas, el carismático magnate tecnológico que estaba a punto de firmar un contrato que lo despojaría de todo. La sala estaba cargada de tensión, con el aire denso por el aroma del café caro y los murmullos de los presentes. Diego, con un traje impecable, sostenía una pluma de plata, su mirada fija en el documento que prometía catapultar su empresa a la cima del mercado latinoamericano. Pero Lucía sabía la verdad, una verdad que había descubierto por accidente mientras limpiaba las oficinas de noche, cuando los poderosos dejaban sus secretos expuestos en escritorios desordenados y pantallas desbloqueadas. No firmes, es una estafa, susurró acercándose peligrosamente a su oído, fingiendo recoger un papel arrugado del suelo. Su voz, apenas audible, cortó el aire como un relámpago. Diego se quedó inmóvil, la pluma suspendida a centímetros del papel. Sus ojos verdes, normalmente seguros, se llenaron de confusión. Giró la cabeza lentamente y se encontró con la mirada de Lucía, una joven limpiadora que llevaba 7 meses trabajando en el edificio sin que él hubiera reparado en su existencia. ¿Qué dijiste?, preguntó en un susurro, su voz temblando por la sorpresa. Lucía, con el corazón latiendo como un tambor, repitió, es una trampa. Te lo quitarán todo. Antes de que Diego pudiera procesar sus palabras, Javier, su socio y amigo desde los días de universidad en Bogotá, lo interrumpió con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. ¿Todo bien, Diego? El tiempo apremia. Frente a ellos, Esteban, un empresario de porte elegante con un traje gris que parecía gritar riqueza, tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia. A sus 52 años, Esteban era conocido por cerrar tratos con una mezcla de carisma y presión implacable. Hemos negociado esto durante 8 meses, Diego. Firma de una vez o el trato se cae, dijo con un tono que intentaba ser amable. Pero destilaba amenaza. Diego, todavía aturdido, volvió a mirar a Lucía. Había algo en su expresión, una mezcla de miedo y determinación, que lo hizo dudar. No era solo lo que había dicho, sino como lo había dicho, con una urgencia que parecía genuina. Solo necesito un momento, dijo, levantándose de la silla con una calma que ocultaba el torbellino en su interior. Voy a revisar una cláusula. Javier frunció el ceño, claramente irritado, pero Diego ya estaba en movimiento, saliendo de la sala con pasos firmes, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Lucía, con el corazón en la garganta, lo siguió discretamente al pasillo, asegurándose de que nadie los viera. Señor Vargas, susurró, mirando nerviosamente a ambos lados del corredor vacío. No me conoce, pero he oído cosas mientras limpio las oficinas de noche. Ese contrato es un engaño. Su socio, Javier, y ese hombre, Esteban, llevan meses planeando esto. La empresa de Esteban está en quiebra, y quieren usar la tuya para salvarse. Diego la observó por primera vez con atención. Lucía era joven, de unos 25 años, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado y unos ojos castaños que transmitían una honestidad abrumadora, como si estuvieran desnudando su alma. ¿Quién eres? ¿Por qué debería creerte?, preguntó, su voz teñida de escepticismo pero también de curiosidad. Me llamo Lucía Méndez. Soy solo la limpiadora, respondió ella, con un leve temblor en las manos. Pero he visto documentos, he escuchado conversaciones. Sé que parece una locura, pero tengo pruebas. Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Javier, su amigo de más de 15 años, el hombre con quien había compartido noches de insomnio programando en un garaje en Barranquilla, el compañero que lo consoló cuando perdió a su padre a los 18 años, ¿podía estar traicionándolo? Eso es absurdo, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Había algo en la mirada de Lucía que lo hacía querer escuchar más. Muéstrame lo que tienes, dijo finalmente, su tono más serio de lo que había sido en meses. Lucía sacó su teléfono con manos temblorosas, como si temiera que alguien los descubriera en cualquier momento. Tengo fotos, grabaciones. Puedo mostrártelas, pero no aquí. Antes de que Diego pudiera responder, la puerta de la sala de juntas se abrió con un crujido y Javier asomó la cabeza, su sonrisa habitual ahora teñida de sospecha. Diego, ¿qué pasa?
Esteban está perdiendo la paciencia. Diego miró a Javier, buscando en su rostro alguna señal de la traición que Lucía describía, pero solo vio la misma expresión confiada de siempre. Ya voy, dijo, manteniéndola calma. Luego se volvió hacia Lucía. Reúnete conmigo en mi oficina en 10 minutos. En su oficina privada, con las persianas cerradas y el aire acondicionado zumbando suavemente, Lucía le mostró una serie de imágenes que había guardado en su teléfono. La primera era un estado financiero de la empresa de Esteban, lleno de números rojos que gritaban bancarrota. Esto lo encontré hace 3 semanas en el escritorio de Esteban, explicó Lucía, deslizando la pantalla hacia otra imagen, un correo electrónico entre Javier y heredar las deudas de su empresa a Diego una vez que firmara el contrato. Lo tomé cuando limpiaba la oficina de Javier un viernes por la noche. Dejó su computadora encendida. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada prueba era un golpe directo al corazón. Habían pasado 20 años desde que él y Javier comenzaron vendiendo software casero desde un garaje en Barranquilla. Habían compartido sueños de grandeza, noches de pizza fría y código interminable, momentos de triunfo y fracaso. Javier había estado a su lado cuando su padre murió de un infarto, cuando su primera startup colapsó bajo el peso de las deudas, cuando todo parecía imposible. Pero ahora, todo eso parecía una mentira cuidadosamente tejida. ¿Por qué haces esto?, preguntó Diego, mirando a Lucía con una mezcla de gratitud y desconcierto. Arriesgas tu trabajo, quizás algo más. ¿Por qué ayudarme? Lucía bajó la mirada, sus manos apretando el teléfono. Mi hermano perdió todo por un socio que lo engañó. Era un pequeño empresario, como tú, con sueños grandes. Confió en la persona equivocada y lo dejó en la calle. No podía quedarme callada, viendo cómo te hacían lo mismo. Diego sintió una punzada de admiración. Esta mujer, que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, que trabajaba de noche y estudiaba de día, había arriesgado todo por un extraño. ¿Estudias?, preguntó, notando un cuaderno de contabilidad que sobresalía de su mochila. Administración de empresas, en la universidad nocturna, respondió Lucía con una tímida sonrisa. Quiero abrir mi propia empresa de limpieza algún día, algo grande, que le dé trabajo digno a mujeres como yo. Diego asintió, impresionado. No era solo su valentía, sino su ambición, su claridad de propósito. Durante los siguientes 5 días, Diego y Lucía se convirtieron en aliados improbables. Cada noche, después de que las oficinas se vaciaban, se reunían en la oficina de Diego, rodeados de papeles y pantallas, revisando cada prueba que Lucía había recolectado. Ella le mostró transferencias bancarias sospechosas que movían millones de pesos a cuentas fantasma, contratos falsificados diseñados para ocultar las deudas de Esteban, y mensajes que revelaban cómo Javier había manipulado a Clara, la exnovia de Diego, para alejarla de él hace 2 años. Le hizo creer que le eras infiel, explicó Lucía, mostrando una captura de pantalla de mensajes falsos enviados desde un número anónimo. Diego cerró los ojos, recordando el dolor de esa ruptura. Clara había desaparecido de su vida sin explicaciones, acusándolo de cosas que él nunca hizo. Ahora todo tenía sentido. Pero las pruebas no terminaban ahí. Lucía había grabado una conversación entre Javier y Esteban en la que discutían cómo planeaban vender partes de la empresa de Diego a competidores una vez que él estuviera arruinado. Esto lo grabé hace 2 noches, escondida en la sala de juntas, dijo Lucía, reproduciendo el audio. La voz de Javier, fría y calculadora, resonó en la oficina. Diego es demasiado confiado. En 6 meses estaremos libres, y él no tendrá ni un peso. Diego sintió una furia que nunca había conocido, pero también un dolor profundo. Javier no era solo su socio, era el hermano que nunca tuvo, el hombre que lo ayudó a levantarse cuando el mundo parecía derrumbarse. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Diego, mirando a Lucía con una admiración que crecía con cada nuevo descubrimiento. Ella se encogió de hombros, como si restara importancia a su valentía. La gente como yo es invisible para ellos. Dejan sus cosas tiradas, hablan por teléfono como si no estuviera ahí. Pero yo escucho, observo. Y cuando vi lo que planeaban hacerte, supe que tenía que actuar. La confrontación llegó una mañana soleada, con el cielo de Barranquilla brillando en un azul cegador. Diego entró a la sala de juntas con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. Javier y Esteban estaban allí, confiados,
listos para cerrar el trato que creían los haría intocables. Pero Diego tenía otros planes. Encendió la pantalla de la sala y proyectó las pruebas de Lucía, una tras otra. El silencio fue sepulcral. La primera imagen mostraba los estados financieros reales de la empresa de Esteban, hundida en deudas de más de 300 millones de pesos. ¿Qué es esto?, balbuceó Esteban, su rostro pálido como el papel. La verdad, respondió Diego, su voz afilada como una navaja. La verdad sobre tu empresa en bancarrota, sobre los planes para transferir tus deudas a mi nombre, sobre años de sabotaje sistemático. Javier intentó negarlo, su sonrisa temblando. Diego, hermano, alguien te está manipulando. Esto es un montaje. Pero Diego no se detuvo. Cambió a la siguiente imagen, el correo entre Javier y Esteban donde planeaban arrucar Yotipe. ¿O prefieres que hablemos de cómo saboteaste mi relación con Clara?, dijo Diego, reproduciendo la grabación de Javier burlándose de su confianza. La máscara de Javier cayó. Se puso de pie, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y desesperación. Siempre fuiste el favorito, Diego, escupió con veneno. El que conseguía a los inversionistas, el que salía en las portadas de las revistas. ¿Y yo? Siempre a tu sombra, siempre el segundón. ¿Crees que fue fácil verte triunfar mientras yo me quedaba atrás? Diego sintió que algo se rompía dentro de él. Las palabras de Javier eran como ácido, quemando los recuerdos de una amistad que ahora parecía una farsa. Éramos hermanos, murmuró Diego, más para sí mismo que para Javier. Y tú elegiste traicionarme. La policía llegó minutos después, alertada por las pruebas que Diego había enviado de manera anónima. Mientras esposaban a Javier y Esteban, Javier lanzó una última puya, su voz cargada de veneno. ¿De verdad crees que esa limpiadora te ayudó por bondad? Piénsalo, Diego. Es demasiado perfecto. Una empleada que aparece de la nada con todas las pruebas. ¿No te parece sospechoso? Las palabras de Javier se clavaron como un cuchillo en la mente de Diego. Esa noche, no pudo dormir. La duda que Javier había sembrado crecía como una maleza, enredándose en sus pensamientos. ¿Y si Lucía tenía un motivo oculto? ¿Y si todo esto era parte de otro plan? Cuando Lucía llegó para su turno nocturno, Diego la estaba esperando en su oficina, su rostro endurecido por la sospecha. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasa? Pensé que estarías celebrando. Diego cruzó los brazos, su voz más fría de lo que había sido en días. Necesito preguntarte algo, Lucía, y quiero que seas completamente honesta. ¿Cuándo decidiste ayudarme? ¿Fue realmente por casualidad, o llevabas tiempo planeando esto? La pregunta golpeó a Lucía como una bofetada. Sus ojos se abrieron de par en par, heridos. ¿Me estás acusando de ser parte de esto? Arriesgué mi trabajo, mi seguridad, todo lo que tengo, para ayudarte. ¿Y ahora dudas de mí? Diego bajó la mirada, pero la semilla de duda que Javier había plantado era demasiado fuerte. Es que no puedo evitar pensar. Todo es demasiado perfecto. Las fotos, las grabaciones, todo. Lucía se puso de pie, sus manos temblando de indignación. Dios mío, Diego. Después de todo lo que hemos pasado, después de que puse mi vida en juego por ti, ¿me ves como una estafadora? ¿Crees que una limpiadora como yo no puede ser honesta, que solo podría acercarse a alguien como tú por interés? No quise decir eso, intentó explicar Diego, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Es exactamente lo que quisiste decir, gritó Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y sabes qué, Diego, tienes razón en una cosa. Fue demasiada casualidad. Casualidad que yo fuera tan estúpida como para empezar a sentir algo por ti. Las palabras cayeron como un cristal rompiéndose. Ambos se quedaron inmóviles, procesando la confesión que acababa de escapar de los labios de Lucía. Lucía. No, murmuró Diego, pero ella ya estaba negando con la cabeza, limpiándose las lágrimas con rabia. Ya entendí. Por más que trabajemos juntos, por más que compartamos, siempre seré la empleada de limpieza que podría estar jugando contigo. Nunca confiarás en mí porque vengo de un mundo diferente al tuyo. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir.
Renuncio, dijo sin voltear. Me voy a Cartagena. Mañana me transfiero a la universidad de allá. No te preocupes, nunca más tendrás que dudar de mis intenciones. Cuando la puerta se cerró, Diego se quedó solo en su oficina, sintiendo un vacío más profundo que cualquier derrota empresarial. Los días siguientes fueron una neblina. Javier y Esteban enfrentaban cargos por fraude, y la empresa de Diego estaba a salvo, pero la victoria se sentía hueca sin Lucía. Había ganado, pero a un costo que no había anticipado. Una semana después, recibió una llamada inesperada. Diego Vargas, soy Clara Vélez, dijo la voz al otro lado de la línea. Clara, su exnovia, la mujer cuya relación Javier había saboteado hace 2 años. Se encontraron en un café en el centro de Barranquilla, con el bullicio del tráfico como telón de fondo. Clara se veía diferente, más serena, con un anillo de matrimonio brillando en su mano izquierda. ¿Te casaste?, preguntó Diego, sorprendido. Hace 1 año, respondió ella con una sonrisa. Con un hombre que me hace feliz de verdad. Hizo una pausa, luego continuó. Sé lo que Javier hizo. Me manipuló para que te dejara, me mostró mensajes falsos, fotos editadas. Pero también quiero que sepas algo, Diego. Aunque Javier no hubiera interferido, nosotros no habríamos funcionado. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Clara lo miró con sinceridad. Éramos compatibles en la superficie, pero nunca tuvimos una conexión real. Yo me enamoré de la idea de ti, del empresario exitoso, no de quién eras realmente. Y tú, conmigo, siempre fuiste el Diego que creías que debías ser, no el verdadero. Sus palabras resonaron en él como un eco. Pero escuché sobre la mujer que te ayudó a descubrir todo esto, continuó Clara. Lucía, ¿verdad? La forma en que hablas de ella es diferente. Es real. Diego bajó la mirada, el peso de sus errores aplastándolo. La perdí por ser un idiota. Clara sonrió con suavidad. ¿La perdiste, o la dejaste ir por miedo? La pregunta. Lo golpeó como un relámpago. Clara tenía razón. No había perdido a Lucía, la había alejado porque tenía miedo de confiar, miedo de ser vulnerable, miedo de que alguien pudiera lastimarlo como lo había hecho Javier. ¿Dónde está ahora?, preguntó Clara. Se fue a Cartagena, respondió Diego, y en ese momento, una chispa de determinación se encendió en él. Sabía lo que tenía que hacer. Corrió a la terminal de buses de Barranquilla, compró un boleto a Cartagena y llegó justo cuando el autobús de Lucía estaba a punto de partir. Golpeó la puerta trasera con desesperación hasta que el conductor, con un gruñido, la abrió. Oiga, ¿qué le pasa?, exclamó el hombre, pero Diego ya estaba subiendo, buscando entre los pasajeros. Allí estaba Lucía, en un asiento junto a la ventana, con los ojos rojos de tanto llorar y una expresión de incredulidad al verlo. Lucía, dijo Diego, acercándose por el pasillo mientras los pasajeros murmuraban. Por favor, no te vayas. Cometí un error. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas frescas. ¿Por qué debería creerte ahora, Diego? Me acusaste de ser una mentirosa. Diego se arrodilló en el pasillo, ignorando las miradas curiosas. Porque te amo, Lucía. Porque eres valiente, honesta, y me haces querer ser mejor. No me importa de dónde vengas, ni tu trabajo, ni nada de eso. Quiero construir un futuro contigo, como iguales. Lucía dudó, su corazón dividido entre el dolor y la esperanza. Pero al mirar sus ojos, vio la verdad, la vulnerabilidad que Diego nunca había mostrado a nadie más. Si me rompes el corazón otra vez, Diego Vargas, no habrá tercera oportunidad. Dijo con una sonrisa temblorosa. Él rió, aliviado, y la abrazó mientras los pasajeros estallaban en aplausos. El conductor, sonriendo por el retrovisor, gritó, bueno, ¿se bajan o qué? Tengo un horario que cumplir. 6 meses después, Diego y Lucía estaban en una oficina nueva, firmando los documentos de su empresa conjunta, Vargas y Méndez Soluciones. Lucía había terminado su carrera en administración con honores y ahora era una líder respetada en el mundo empresarial. Su empresa, especializada en ayudar a pequeñas empresas a competir con gigantes corporativos, crecía rápidamente, con clientes en 5 ciudades. Mientras firmaban los contratos,
Diego sacó una pequeña caja de su bolsillo. Lucía Méndez, dijo, arrodillándose en la misma sala donde todo había comenzado, ¿quieres ser mi socia para siempre? Ella dijo que sí, con lágrimas de felicidad. Y en ese momento supieron que habían transformado una traición en algo mucho más grande, un amor verdadero y una vida compartida. 2 años después, el sol de la mañana iluminaba las oficinas de Vargas y Méndez Soluciones, ahora un edificio moderno en el corazón empresarial de Barranquilla. Lo que comenzó como una pequeña empresa ahora tenía 70 empleados y oficinas. En 6 ciudades. Lucía entró una mañana con 2 tazas de café y una sonrisa radiante. Los números de este trimestre son impresionantes, dijo, sentándose frente a Diego. Hemos ayudado a más de 300 pequeñas empresas a mantenerse a flote. Diego tomó su mano, donde brillaba el anillo de matrimonio que llevaban un año. Lo mejor es que lo hacemos juntos, dijo, sus ojos brillando con orgullo. Pero la vida no estaba exenta de desafíos. Un día, mientras revisaban reportes, Lucía recibió una llamada de su hermano, Andrés, el mismo que había perdido todo por una traición años atrás. Lucía, necesito tu ayuda, dijo, su voz tensa. Estoy en problemas. Andrés, que ahora vivía en Medellín, había intentado reconstruir su vida con un pequeño negocio de artesanías, pero un nuevo socio lo había estafado, dejándolo con deudas de 20 millones de pesos. Lucía y Diego no dudaron. Viajaron a Medellín esa misma semana, llevando consigo no solo apoyo financiero, sino también la experiencia de su empresa para ayudar a Andrés a recuperar su negocio. Mientras trabajaban con él, Diego se dio cuenta de cuánto se parecían las historias de Andrés y la suya propia. Es como si el destino nos diera una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, le dijo a Lucía una noche, mientras cenaban. En un pequeño restaurante en Medellín. Ella asintió, sus ojos brillando bajo la luz de las velas. A veces pienso en ese día en la sala de juntas. Si no me hubiera atrevido a hablar, si tú no hubieras decidido escucharme, nada de esto existiría. Diego apretó su mano. Fue más que valentía. Fue destino. Un año después, la vida lo sorprendió de nuevo. Lucía entró a la oficina con una noticia que cambiaría todo. Diego, estoy embarazada, dijo, su voz temblando de emoción. Diego. Se puso de pie tan rápido que casi derriba la silla, la levantó en brazos y la hizo girar por la oficina. Vamos a ser padres, gritó, sin importarle que los empleados los escucharan. Mientras la sostenía, ambos pensaron en el camino que los había llevado hasta ese momento, un susurro en una sala de juntas, una traición descubierta justo a tiempo, un amor construido sobre confianza y respeto mutuo. ¿Sabes?, dijo Lucía. Acariciando su mejilla, Javier tenía razón en una cosa. Fue demasiada casualidad que nos conociéramos justo cuando más nos necesitábamos. Diego sonrió. ¿Y qué fue entonces? Destino, respondió ella, mirando hacia el futuro que estaban construyendo juntos, su empresa próspera, su matrimonio sólido, el bebé que venía en camino. El mejor tipo de destino, el que se construye con decisiones valientes y amor verdadero. Y mientras el sol de Barranquilla bañaba su oficina con luz dorada, Diego y Lucía supieron que habían elegido correctamente. No solo habían evitado la trampa de Javier, habían construido algo mucho mejor, una vida juntos, una familia, un legado. Y no olvides suscribirte a Susurros del Pasado, darle like a este video y dejar tus comentarios. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición así? Cuéntanos.